Hola Silvia, bienvenida a nuestro canal, ¿cómo estás? Todo bien, Pilar, muchísimas gracias a ti. Bueno, hoy contamos en nuestra sección de personas influyentes con Silvia Bueso Sardinero. Ella es conferenciante, mentora, coach y formadora. Además es experta en el arte de pedir, de lo que nos va a hablar en nuestra entrevista. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Por supuesto, Pilar, un placer que hayas pensado en mí y en esta grata invitación. Me hace muchísima ilusión. En las demás entrevistas, pues nos gusta saber un poquito de ti a nivel personal, antes de empezar con lo profesional, de dónde vienes, a dónde vas, de tus años jóvenes, de tus anhelos, de tus recuerdos. ¿Qué recuerdos tienes de tu infancia? A ver, yo creo que la parte que siempre recuerdo ha sido como las ganas, ¿no? Como me recuerdo muy curiosa. Me encantaba el hecho de conocer gente nueva, me encantaba la parte de relaciones, de comunicarme. Desde muy pequeñita tuve la suerte de poder viajar y también decirte que el deporte, mis padres en ese momento también eran muy deportistas y jugué muchísimo al tenis y eso le dio a mi curiosidad, a mis ganas de conocer la vida y las personas, le dio un componente de cierta competitividad, ¿no? De saber llevar bien las competiciones deportivas, el esfuerzo, la preparación. O sea que así es como yo recordaría, así es como yo recuerdo mi infancia, deporte, curiosidad y ganas de comunicarme y de relacionarme con mucha gente. Bueno, he leído tu historia y me ha parecido impresionante. ¿Qué pasó el 31 de enero del 2017? Ay, madre mía, la vida, ¿verdad, Pilar? Que siempre La nos vida. sorprende. Sí. Bueno, básicamente yo he trabajado muchos años para grandes multinacionales, o sea, he trabajado para otros, para empresas, para organizaciones de todo tipo, y hubo un momento en mi vida que noté que tenía como sed de montar un proyecto propio. Y así que por esas fechas que estás diciendo, decidí dejar una nómina fija, que es todo un elemento que nos da muchas veces muchísima seguridad, y decidí embarcarme en un proyecto personal propio. Y nada, o sea, 5 días más tarde de decidir dejar la nómina, montar un proyecto personal como es el arte de pedir, que ahora también hablamos, bueno, pues fue una decisión para mí que tomó muchísimo, muchísimo coraje. También hay que tomar en cuenta que esta decisión yo la tomé con 44, 45 años, en una etapa con hijos, una etapa de más agotamiento, podemos decir, físico-emocional por este rol de madre. También en un momento que en la familia pues es un momento de mucho gasto, ¿no? Con los hijos y fue una decisión que me tomó mucha fortaleza tomarla y fue precisamente en esas fechas que tú comentas. Y 5 días más tarde de esta decisión valiente y muy pensada, muy reflexionada, me atropelló un coche frontalmente yendo yo en la moto. O sea, hacía 5 días que me había dado el permiso de ser emprendedora, de dejar atrás esa etapa que yo le llamo la yonquinómina y fue muy duro porque tomé esa decisión con mucho coraje, con mucha reflexión, con mucha conciencia y no me imaginé que 5 días más tarde me ocurriría un accidente que me paralizó. O sea, me pasé prácticamente más de medio año de baja. Tuve una intervención bastante importante del hombro, con lo cual estuve con rehabilitación intensiva durante bastantes meses. Y lo que te cuento, o sea, hacía 5 días que había tomado una de las decisiones más importantes de mi vida y esa imposibilidad de trabajar me generó mucha frustración, muchos miedos, mucho dolor y por lo tanto tuve que saberlo capear con muchas fortalezas. Poco más tarde a mi padre se le detectó un cáncer, con lo cual a la dificultad de no poder emprender mi proyecto, al sufrimiento de mi intervención, tuve toda la situación familiar de saber que mi padre se estaba apagando y todo pasó al mismo tiempo. O sea que a veces la vida pues te sitúa en circunstancias que algunas tú las eliges y otras no, y lo importante es saber cómo lo vas a capear.
¿Y cómo lo capeas? ¿Cómo te repones y cómo vives el estar viva? Porque fue muy, Sí, muy, muy fuerte. Ahora lo cuentas muy sí, bien, ¿verdad? Que ya pasó, sí. pero entonces fue muy duro. Mira, yo siempre digo que uno de los aprendizajes pilar más intensos ha sido tener una relación. No quiero ser una hierba, sé tampoco, y no quiero que se me tome por superflua. Lo que quiero es que entendí que el dolor es una gran emoción en la que si aceptas que estás en el dolor, puedes sacar muchísimos aprendizajes. Tendemos a veces a ver el dolor como un lugar en el que no queremos estar, obviamente. A veces vemos el dolor como una emoción que es tan dura que queremos huir de vivirla. Y yo te diré que el aprendizaje que tuve es que el dolor, sobre todo cuando tú no lo eliges, porque las circunstancias parece que te elijan a ti, cuando decides que el dolor está ahí y lo importante es sentirlo y aceptarlo sin querer ni anularlo ni negarlo, yo creo que para mí, en este caso, que es una historia muy personal, para mí fue un trampolín para agradecer y para decidir salir adelante. Y creo que a veces el hecho de tocar fondo te puede llevar a recordarte que estás viva, por lo tanto a agradecer que esa frontera entre la vida y la muerte es una frontera que es fácil de atravesar. En mi caso fue un atropello, me podrían haber matado, ¿no? Entonces, desde el dolor y desde el sufrimiento que yo tuve, supe lo importante que es agradecer la vida. Hice una fiesta aquí en casa que la llamé Estoy reviva, porque muchas veces lo damos por hecho. Y luego también aprendí a pedir ayuda. Obviamente necesité ayuda emocional porque me coincidieron estos problemas de trabajo, más la situación de mi padre. Luego tuve otra serie de complicaciones muy importantes que, como todo en la vida, coincide al mismo tiempo. Entonces, este elemento de pedir ayuda me ayudó a entender que el dolor es un sabio lugar que si sabes estar en él, no solo vas a agradecer la vida, sino que también puedes elegir el cómo vivir ese dolor para transicionarlo hacia un lugar de aprendizaje, de crecimiento. Por ejemplo, yo escribí el libro El arte de pedir para conseguir tus objetivos. Yo soy una mujer muy dinámica. Entonces, esa parada en seco a mí me permitió darme permiso de tener tiempo y escribir. Normalmente yo tengo una vida muy en movimiento, con lo cual de ese dolor, de ese sufrimiento, de esa frustración, decidí de manera muy consciente desde la petición de ayuda el salir adelante y adaptarme a esas circunstancias. Y por eso escribí un libro, porque quise agradecerlo todo. Y en el libro es un libro de muchísimas emociones, donde explico que el libro, por ejemplo, lo escribí en un momento de mucha dureza e incluso en momentos de dolor y de dureza pueden surgir historias apasionantemente bellas y de pura vida. O sea que para mí esta historia es la que no solo la he vivido, sino que quise plasmarla en el libro para que sepamos todos que desde el dolor podemos incluso elegir el convertirlo en aprendizaje, en crecimiento, en lucha, en capacidad. Y para mí el dolor lo que me enseñó es que soy mucho más fuerte de lo que yo en ese momento me reconocía. Fue una enseñanza muy interesante. Bueno, qué bonito mensaje para las personas que te escuchen. Qué positivo. Bueno, pues vamos a entrar un poquito ya en tu trayectoria profesional. ¿Cuál ha sido? ¿En qué andabas metida? Que dices que estabas en grandes Sí. empresas, que lo dejas todo. ¿Cómo ha sido tu trayectoria durante todos estos años atrás? A ver, yo siempre digo que he estado como más perdida que encontrada. Lo digo porque a veces tendemos, ¿no?, a ver en los demás como una sensación de que siempre han sabido lo que han querido. Y yo he de decir y he de reconocer en mí que seguramente he sabido más lo que no quería que lo que quería. Y ahí hablo del estar más perdida que encontrada. Cuando digo estar perdida, significa que yo siempre en mi carrera profesional he sido una mujer que he querido transitar diferentes experiencias para entender lo que realmente más me apasionaba. Y por lo tanto, he sido una mujer ciertamente con un componente aventurero, atrevida. A veces me ha funcionado, a veces no, y siempre he sacado enseñanzas sobre lo que más me apasiona de mi carrera profesional. Entonces yo tengo una etapa que es, finalizo los estudios universitarios, estudié Derecho,
por eso soy una mujer estructurada, me gustan las cosas por escrito, y también hice periodismo, licenciada en periodismo, o sea que tengo esa dualidad de alguien creativo, con vitamina en la vida y al mismo tiempo disciplina, estructura, pragmatismo, me gusta esta combinación. Y luego tengo como 3 etapas que yo llamo de mi carrera profesional. Hubo una etapa más de la parte de comunicación, estuve trabajando en agencias de comunicación, estuve trabajando en medios de comunicación, estuve también trabajando en todo lo que tiene que ver con medios de comunicación y eso me permitió entender muy bien cómo las empresas pueden comunicar con sus grupos de interés y me dio muchísima solidez. Luego tengo otra etapa en la que ya empiezo a viajar, estuve unos 5 años en Madrid, donde empecé también esa experiencia con los medios de comunicación, estuve en un programa de televisión en Telecinco, estuve trabajando también como consultora externa del periódico económico 5 Días, pude conocer la realidad política, económica en Madrid. De esa etapa también empecé a dirigir departamentos de comunicación corporativa de grandes multinacionales, porque como hablo bien idiomas, eso me permitió asesorar a grandes multinacionales sobre cómo comunicar con empleados, con los medios de comunicación, con los directivos, con sus accionistas, o sea, que fue una etapa también muy interesante. Y ya inicié la última etapa, que es la etapa de captación de fondos. Ya trabajé para Fundación ESADE, la Escuela de Negocios, y creamos de cero el departamento de captación de fondos y ahí es cuando ya pude ver lo importante que es saber comunicar para vender y sobre todo para pedir esos fondos para conseguir el objetivo de financiación que en ese caso necesitaba Fundación ESADE, del programa de becas, del programa de investigación. O sea que mi carrera profesional tiene estos colores. Como te digo, me he sentido más perdida que encontrada y cada vez que me he perdido me he como reencontrado y he podido pivotar. El hecho de viajar, he estado más de 10 años fuera de Barcelona, que es mi ciudad natal, y eso me ha dado ese punto de tolerancia, de apertura, de ser una persona con una mirada muy abierta y siempre con ganas de conocer a más personas. Pues efectivamente, tienes una trayectoria muy, muy, muy amplia. Pero ¿por qué decides entonces dedicarte a pedir y a enseñar a pedir? Cuéntanos, a ver. Claro, yo hubo un momento durante mi carrera profesional, como te he comentado, yo he trabajado básicamente en unidades, en departamentos que eran de gasto, no de ingreso, ¿de acuerdo? Entonces, yo ya vi que del trabajo que yo venía haciendo con esas agencias de comunicación, en medios de comunicación y luego también como asesora y directora de comunicación de empresas, me di cuenta que como un área, como un departamento de coste, que yo no vendía cosas, me di cuenta de lo importante que es en tu trabajo saber visibilizar tu trabajo y saber pedir en el sentido de visibilizar el valor que le aportas a esa compañía, aunque no generes un rendimiento que yo digo económico. Ahí empecé a detectar lo importante que es ponerte en valor. Ese fue como el primer elemento que vi. Qué importante es saberte vender, ¿de acuerdo? Y eso también tiene mucho que ver con el saber pedir. Si yo me sabía vender, podía saber, entonces conseguía poner en valor mi trabajo y podía crecer en esa compañía y conseguir aumentos de sueldo, conseguir mejores responsabilidades. O sea, ahí fue como las primeras cosas. En la etapa de captación de fondos con Fundación ESADE, que era de las primeras universidades que creó este departamento, ahí ya se me hizo como totalmente la luz. Vi que había personas que rápidamente tenían una perspectiva del pedir, que lo veían como algo totalmente generoso, humano y digno, y otras personas que vivían el pedir como algo vergonzoso. Ahí ya empecé a notar que dependiendo de cada persona, unas tenían la capacidad de convencer y conseguir apoyos y fondos y otras no. Y en esa etapa ya empecé a ver que había una combinación entre habilidades, ¿de acuerdo? Un poco según tu historia de vida y la cultura y el entorno en el que tú te habías educado, obviamente, y también había un tema de que la gente necesitaba entender cuáles eran los pasos para poder trabajar las relaciones y pedir de una manera noble, sin causar en ningún momento ningún avasallamiento. Entonces, en la etapa de Fundación ESADE sí que ya me di cuenta de que detrás de lo que era la palabra pedir, una palabra muy castigada por la historia,
había habilidades que se nacían con ellas y también se podían entrenar, y también había una metodología que yo podía crear, porque yo misma la estaba ya desarrollando en mi día a día profesional, y que esa metodología la podía llevar a un método que todo el mundo lo pudiera utilizar y por lo tanto conseguir sus objetivos de petición para vender, para captar fondos, para conseguir un ascenso. El pedir está en todas partes, Pilar. ¿Y cuánto tiempo te has dedicado profesionalmente a pedir? ¿O te dedicas? Claro, yo toda la vida, si te fijas, la acción de pedir está en todos los aspectos de la vida. Ya mis hijos, desde muy pequeñitos, ya tienen una vinculación con el pedir. Y ya puedes ver cómo tus hijos te piden a ti como padres. Todos, en todas las circunstancias de vida, hemos pedido. En la juventud ya estás pidiendo. Cuando le pides el coche a tus padres para ir el fin de semana, continuamente la acción de pedir está en todos los aspectos de nuestra vida. Yo en mi caso, como te he comentado, en la etapa de Fundación ESADE es donde vi lo que es la palabra petición en su pureza, porque es cuando has de trabajar esa relación delante de un donante o un partner para que te dé esos apoyos para esos programas de becas o programas de investigación, es decir, que te dé apoyo financiero para un objetivo que tú sola no alcanzas, y ahí es donde me di más constancia. Y en mi historia personal, la primera petición que hice y que fue la más relevante, Pilar, fue cuando estuve un año estudiando en Estados Unidos. Mi madre, una mujer muy emprendedora, muy moderna, fue de las primeras que decidió que nosotros estudiáramos un año, que fue el tercero de BUP. Me tocó una familia que me dijo al llegar a Estados Unidos que no tenía los medios para hospedarme, y ahí tuve que trabajar mi primera petición, porque la familia que me hospedó me dijo, no podrás quedarte más de una semana. Supe que esta familia, la madre que es la que me atendía en ese momento, ella estaba tomando clases de español en la universidad en Sacramento, en California, y le hice la primera petición a esta mujer. Le dije, yo quiero quedarme en Estados Unidos y me gustaría hablar con tu profesor de español para poderle expresar en qué situación estoy aquí, que necesito buscar una familia que me aloje y me hospede durante este año académico en Estados Unidos. Cuando fuimos a la clase de español de mi madre americana, lo primero que hice fue una petición al profesor de español de ella y le dije, por favor, necesito su ayuda y necesito que me ayude a buscar una familia que pueda hospedarme durante el curso académico. El nombre de este profesor es Jerry Campos. Estuve todo el año académico en la familia de Jerry Campos porque yo hice esa petición. Entonces te diré que pensando en mi historia, esa historia me hizo pensar que ya yo de pequeñita supe entender la importancia de pedir para conseguir salir adelante en una situación compleja. O sea que el pedir está en muchísimos aspectos de la vida. Bueno, tienes unas historias que es que podríamos estar aquí todo el día, ¿eh? Y nos contarías cosas preciosas Sí. sobre el pedir, bueno, y sobre tu experiencia personal. Pero ¿cómo se puede enseñar a pedir? ¿Qué es lo esencial? Lo esencial, Pilar, del pedir es entender muy bien en qué perspectiva estás. Como te he dicho, en un porcentaje muy alto, como te he dicho, la historia ha penalizado muchísimo a la palabra pedir. Entonces, hay muchas personas, y es algo que les pregunto siempre, que ven la acción de pedir como algo vergonzoso, deshonesto e incluso hostil. En cambio, hay otras personas que de una manera natural, por el contexto en el que se han educado, se han formado, tienen una perspectiva del pedir que se basa en crear relaciones de valor y en crear relaciones de confianza y de conexión y de genuidad. Entonces, lo primero que pregunto a cualquier persona es, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Ves el pedir como algo vergonzoso o ves el pedir como algo que es honrado, humano y digno? Las que ven el pedir como algo vergonzoso tienen muchas más probabilidades. Uno, de no pedir por no tener que pasar por esa situación incómoda, con lo cual eso perjudica que puedan conseguir objetivos importantes para ellas, o bien piden, pero lo hacen aquello como soltando la petición a destajo y lo que hacen es avasallar o bien matar relaciones que son importantes para ellos o para ellas, o bien lo que hacen es delegar la petición en otras personas para no tener que dar la cara.
¿vale? Entonces, esto sucede mucho con las personas que ven el pedir como algo vergonzoso. Las personas que en cambio ven el pedir como algo humano, digno y noble, son aquellas personas que ven que el pedir es una gran oportunidad para tejer una relación de confianza con la persona a quien piden. Y además entienden que el pedir es algo noble porque cuando pido le estoy dando importancia al otro, le estoy dando la oportunidad al otro de sentirse útil, de sentirse que contribuye. Por lo tanto, lo viven como un acto de generosidad, de beneficio mutuo, de conexión humana y no se precipitan en el aquí te pillo, aquí te mato al pedir, sino que saben transitar desde la relación a la petición sin avasallar, sin ir a la yugular y sin causar daño en ninguna de las dos partes. ¿Y cómo es eso de pedir sin pedir? Que tú hablas mucho de eso. Yo hablo mucho, claro, porque lo más importante, Pilar, como tú estás también con esta pregunta, ya me encanta que la hagas así. Si entendemos que el pedir es noble, que es un acto de generosidad, porque le das al otro el gustazo de sentirse útil, que contribuye, que participa en la resolución de un objetivo y las dos partes es una relación de igual a igual, lo importante aquí es la relación. Por lo tanto, si tú, además de hacer que a la persona a quien tú pides, haces que se sienta importante, la escuchas y atiendes bien para ver cuáles son los puntos que tenéis en común en frente de aquella petición que le haces. Te tomas el tiempo de trabajar la relación despacito, trabajas la fase del coqueteo, luego un poco como las relaciones de pareja, ¿no? Como el primer beso, vas poco a poco en las fases, con el despacito que le llamo yo. Por lo tanto, cuando trabajas esa relación con este baile, sin querer apresurar las fases y sin lanzar la petición a sopetón, que es como perdón, eso te permite que cuando tú vas a pedir, habiendo entendido que has trabajado la conexión, te has ganado la confianza, has detectado los puntos en común, has sabido tomar la paciencia de no soltar el cacho cuando no toca. Si eso lo trabajas bien y además a quien tú vas a pedir le muestras los beneficios que ambas partes ganáis y escuchas desde una apertura, asertividad y empatía, cuando tú vayas a pedir, no vas a tener que pedir. A quien tú pides va a tener las mismas ganas que tú de contribuir a conseguir ese objetivo común. Por lo tanto, no pedirás. Las dos partes seréis una ecuación necesaria para trascender, para transformar y para conseguir esas metas que tú solo o tú sola no alcanzarías conseguir. Bueno, ¿y cómo se puede conseguir un empleo pidiendo, Silvia? Claro, la parte de búsqueda de empleo, igual que para, como te he dicho, subidas de sueldo, lo que sea, pedir fondos porque haces un evento y quieres un patrocinador, o bien porque eres una ONG y necesitas donaciones de tus socios, de tus patrocinadores, quien sea, en la búsqueda de empleo, obviamente hay que pedir. Entonces, lo importante del pedir, y en este caso que me preguntas del empleo, hay tres fases. Primero, hay que trabajar mucho la fase del dar. La fase del dar es en la fase en la que tú vas a investigar cuál es, desde tu perspectiva, tu empleador ideal. ¿Quién es ese empleador ideal? ¿Qué necesidades tiene? ¿Qué habilidades va a valorar que tú se las vas a poner a su servicio? Hay que hacer todo un trabajo de investigación. No queremos tirar los trastos a cualquier empleador. Yo siempre digo, haz una investigación que te permita ver qué empleador es el que mejor puede valorar y agradecer tu talento. ¿De acuerdo? Entonces, muy importante la fase de investigación. En la fase del dar también habrá que preparar tu relato. Obviamente, si estás en un momento en el que hay mucha gente que está buscando empleo, será importante que tu currículum, que tu relato sea diferenciador, porque vas a tener mucha competencia pisándote los talones. Entonces, trabájate el relato para que sea genuino, diferenciador. Obviamente, con los tiempos actuales, importante que sea breve, de manera que cuanto menos tiempo tomes del otro para explicar tu valor, tu esencia y tu fuerza, mejor. Y obviamente, como que habrás hecho una selección de tus empleadores ideales, tu relato podrá reforzar los puntos fuerza o los puntos de interés de tu empleador. Tercero, la fase del pedir. Claro, la fase del pedir, sobre todo si es empleo, si has hecho una investigación y has hecho el relato, no envíes tu currículum, si es posible, sin tener a un interlocutor de confianza. Entonces, yo aquí siempre hablo de la figura del cupido,
Es muy diferente que tú envíes un currículum así a puerta fría que consigas, haciendo un trabajo de investigación, alguien que te haga de cupido. Y cupido es que te ayude a conectar con esa persona o con ese interlocutor ideal, de manera que tu currículum tenga una entrada en ese empleador diferenciadora. Y las relaciones personales tienen un peso muy importante. Hoy en día tenemos las redes sociales, con lo cual en la labor de encontrar ese cupido puede tomar tiempo, y la diferencia entre entrar por la puerta principal a un empleador con una relación personal a que entres por la puerta de detrás y sin marcar la diferencia es enorme. Entonces, esta sería la parte de la petición. Y obviamente, en el caso de búsqueda de empleo, si ya consigues la entrevista y es a través de alguien que te ha referenciado, la entrevista tú te vas a sentir más relajada, más relajado, y obviamente tendrás que prepararte muy bien todos tus mensajes. Yo digo que prepáratelo, grábate, que un amigo o una amiga te haga la entrevista, prepárate las preguntas más difíciles y sobre todo, insisto mucho, igual que quieres que el empleador te elija a ti, tú haz preguntas para confirmar que tú quieres elegir a ese empleador, porque querrás trabajar con una empresa y con una organización que cumpla con tus valores, con lo cual haz preguntas que denoten que tú quieres trabajar con esa compañía. El interés es compartido. Tanto interés tiene tu empleador en apostar por tu talento para la resolución de una serie de metas, como tú quieres poner tu talento al servicio de ese empleador. Las dos partes de igual a igual. Con lo cual, en la entrevista tiene que ser una entrevista con preguntas en las dos direcciones. Tienes todo el derecho. ¿Y qué es lo que tú llamas la magia de los pedirólogos? Claro, para empezar, he tenido que crear un lenguaje nuevo, porque como te comentaba, la palabra pedir ha sido tan castigada por la historia que poder regresarle la nobleza, la generosidad y la humanidad que tiene la palabra pedir ha requerido que yo cree un vocabulario nuevo. El pedirólogo, la pediróloga es el experto en pedir. Y el daróloga, es la experta o el experto en dar, en la parte de trabajarnos la confianza. O sea que imagínate, he tenido que crear un nuevo vocabulario para ganar la frescura y regresar a la palabra pedir, la nobleza y el arte que tanto tiene. La magia del pedirólogo es exactamente lo que te estoy contando. Hay toda la parte de esas habilidades tan importantes que ha de saber desarrollar y sobre todo poner en acción el pedirólogo. Es decir, la parte de reconocer tus miedos. ¿Cuáles son los miedos que pueden estar frenándote a la hora de pedir? Todas las habilidades comunicativas. Fíjate que te hablo de trabajar la relación. Ya llegará el momento de la petición. Entonces aquí, ¿cómo trabajas la relación? ¿Cómo comunicas? La empatía, la asertividad, con qué entusiasmo, qué niveles de pasión eres capaz de trasladar a tu interlocutor o interlocutora, cómo capeas las dificultades, las enfrentas de cara o te avestruzas. Con lo cual aquí hay mucho trabajo personal, porque cada relación con la persona a quien tú pides es diferente, no hay una fórmula mágica de un, dos, tres, pica pared. Cada relación es distinta. Entonces, hay todo un trabajo del pedirólogo que está en su magia, en empoderar esos superpoderes que todos tenemos. A veces tenemos habilidades más dormidas que tendremos que despertar y obviamente para poder entrenar hay que pasar a la acción. Y ese pasar a la acción requiere coraje, porque no hay, como te he dicho, una fórmula mágica. Cada relación se cocina de manera diferente. Cada relación tiene su chup, 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 que digo yo. Y ofreces formación para aprender a pedir, ¿no? Supongo que vas a empresas, pero también a las ONGs, ¿no? Que les interesará mucho Sí, aprender para que su personal, ¿no? Aprenda a pedir eso es. subvenciones, etcétera. Cuéntanos. Eso es. Yo lo que he hecho es, estoy creando la mayor comunidad de habla hispana de pedirólogos. Actualmente somos más de 30.000 pedirólogos, tanto de España como América Latina. Estoy creando comunidad. Mi propósito es ayudar a las personas a conseguir sus objetivos con genuidad y autenticidad, con ese relato, ¿no?, que te he comentado, que sea digno, auténtico y diferenciador.
Y obviamente dentro de mi comunidad tengo muchos perfiles. Hay personas, como tú hubieras dicho antes, que buscan empleo. Otras quieren vender sus productos y servicios porque son profesionales autónomos, porque trabajan en una compañía y esas habilidades de venta son fundamentales. Y por supuesto también ayudo a todo lo que son entidades sin ánimo de lucro en su mirada más abierta, desde universidades, fundaciones, asociaciones, proyectos culturales, proyectos deportivos, o sea, a todos aquellos que buscan financiación privada. Y también tengo toda una parte de formaciones y actividades que hago con emprendedores que también han de saber comunicar su propuesta de valor. Entonces, con emprendedores trabajo mucho. Entonces, mi comunidad, como te digo, he querido que el método, el arte de pedir, esté a disposición de mi comunidad en diferentes formatos y que se adapte a diferentes bolsillos. Entonces, obviamente hago charlas y conferencias más masivas, hago formaciones a medida en las que hago que mi cliente pues, me explica sus necesidades y me adapto. Obviamente también hago formatos más pequeños de mentorías o de mentoría individual o mentoría grupal, tanto presencial como online. Y también he creado este año la escuela online de pedirólogos, la escuela online del arte de pedir, para aquellas personas y profesionales que tal vez por su bolsillo y su presupuesto no pueden tener acceso a mi metodología con más dedicación por mi parte, y también he creado cursos online que están enlatados para que estén a disposición de todos los públicos. O sea que es una metodología altamente democrática y que quiero que todo el mundo, dentro de sus posibilidades, tenga acceso a aprender lo que yo también he aprendido gracias a mis años de experiencia y a todas aquellas personas que me han ayudado. Eso es lo que quiero para este ¿Y, método. y qué sería lo fundamental que enseñas en tu método? Lo fundamental que enseño en el método hay toda la parte de estas habilidades, que en mi caso, como soy una mujer con esta energía que ya notas seguramente, trabajo Totalmente. las habilidades desde muchísima practicidad, con lo cual son formaciones y entrenamientos prácticos, porque al final solo poniendo en práctica estas habilidades les subimos el volumen y las integramos en nuestras rutinas. Y luego con lo que te comentaba, el método lo tengo definido paso a paso en cada una de las fases, la fase del dar, la fase del pedir y la fase del conseguir, de manera que mis alumnos, mis alumnas van a recibir una metodología paso a paso, bien documentada con todo tipo de documentos de apoyo, de plantillas y de guías que les van a ayudar no solo a integrar el aprendizaje, sino pasarlo a la acción, que ahí está la magia de los pedirólogos. Y lo que me dicen mis pedirólogos es eso, que gracias a esta metodología pasan a la acción y por lo tanto consiguen más rápido en el tiempo y con menos esfuerzo esos objetivos que tanto desean. Cuando lo hacen por su cuenta, les toma más esfuerzo, eternizan procesos o a veces en vano ponen energía y tiempo que acaba costándoles dinero. Bueno, ¿y dónde pueden encontrarte todas las personas que quieran hablar contigo? Claro que sí, estoy disponible por si quieren ver en la gran ventana, ¿verdad?, de internet, que es la página web, que es www.silviabueso.com. También me pueden seguir en las redes sociales, estoy totalmente con las ventanas y las puertas abiertas en Instagram, en Facebook y en LinkedIn. Y por supuesto, para cualquier persona que quiera contactarme directamente, es silvia@silviabueso.com, con muchísimas ganas de poder escuchar cómo llega esta entrevista y que me comenten, a ver qué aprenden y qué ejecutan los que están escuchándonos, Pilar. Pues muchísimas gracias, Silvia. Me ha encantado hablar contigo, conocerte, conocer tu energía, esa energía que transmites que dan ganas de ponerte a pedir ya, lo que sea. Y te mando un abrazo muy grande. Gracias a ti, Gracias. Pilar, por pedir, y el placer es mío porque me has hecho sentir esa gratitud de también ponerme a tu servicio y darte. Ya te he dicho que pedir es el darle el gustazo al otro de sentirse útil y de contribuir, y es eso lo que me has hecho sentir a mí con tu comunidad. Muchísimas gracias por abrirme la puerta de tu comunidad y de toda la gente que te apoya. Gracias a ti. Un abrazo. Un abrazo.